Mira, debo decir que me quedé muy, yo diría que positivamente impactado por la participación de ese joven abogado, Carlos Barranco. Claro, voy a ocuparme de conocer un poco más su perfil. Cuando se presentan las vistas públicas para ciertos cargos, tiende a ocurrir que una buena parte de la ciudadanía solamente conoce generalmente de los aspirantes que mejor representados están en la parte política, ¿no? Aquellos que tienen un poquito más de impulso de las organizaciones. Eso tampoco es malo. Pero al quedarnos dentro de esa situación se pierde de vista. Y eso lo vine a conocer por experiencia propia cuando me tocó una oportunidad de ir a ponderar a alguien que aspiraba a ser juez de la Junta. Me tocó en esa oportunidad, yo nunca había ido a una vista en el Congreso y fue la primera vez en mi vida que hablé en el Congreso de la República. Me tocó en esa oportunidad conocer a ciertos aspirantes y yo decía, wow, cuánto talento, cuánta calidad. Y recuerdo... A veces desconocida. Totalmente, veces sin... Las mejores propuestas. Sí, no sí, tienen... sí. La falta a veces de una plataforma de apoyo. Claro. O de una participación a veces en los mismos medios de comunicación, que ayuda mucho, hay que decirlo. Es una vitrina, es una plataforma importante. O la decisión previa. Ojo, eso ha cambiado. A veces llaman a toda esa gente, la ponen, como se dice el defensor del pueblo, y las más pírricas presentaciones son las elegidas. Yo debo decir que si para algo pueden servir precisamente los medios de comunicación es para ayudar a que esos perfiles puedan ser más conocidos, puedan ser ponderados y a lo mejor, en una visión muy idealista del funcionamiento de nuestro Estado, pueda en algún momento lo técnico de verdad, terminar de imponerse a otros criterios que están más relacionados a la parte política y a otros quehaceres a la hora de elegir servidores del Estado en áreas que son altamente neurálgicas. Esto pues es sumamente importante, así que ahí nos gustaría muchísimo que ese tipo de cosas se presentara. Por cierto, en una de las preguntas al joven Barranco le colocábamos el ejemplo, y dicho sea de paso, para nosotros es muy importante siempre tomar en cuenta el tema del tamaño del Estado. El dato que mencionábamos de Paraguay, por citar un caso, pero igual otras naciones, incluso de la zona de RCAFTA, es decir, competidores directos junto a la República Dominicana por los mercados del DRCAFTA y esencialmente dentro del acuerdo de DRCAFTA, el mercado de los Estados Unidos. Es importante ver que el comportamiento de muchos de los estados en el área es tener un gasto público sumamente comedido, sumamente cuidadoso, tratando de que si ya creció demasiado en el pasado, no crezca más en el presente. Alguna de las crisis de los pasados años en esas naciones de Centroamérica que compiten con la agroindustria nuestra, que compiten con la posibilidad de atraer también industrias, en el sentido clásico de la palabra, del sector secundario de la economía, que transforma materias primas en productos terminados y que también están en algunas áreas de Centroamérica, también son muy atractivas en el sector de los servicios. Esas economías hace muchísimo tiempo han logrado congelar, detener, instaurar algún tipo de control en relación a su gasto y a su estado. Uno de los mejores ejemplos de ello son algunas de las crisis que han pasado en los últimos años. En el caso guatemalteco, por ejemplo, se daba la situación de la CIGIC, aquel organismo que a mí me parece personalmente que no es tan deseable que a un país le impongan un organismo como tal, de control de sus cuentas, sobre todo armado y operado con mucha presión externa de la nación. Sin embargo, se llegó ahí y alguna vez ese organismo tuvo tal vez en Guatemala el apoyo de una gran parte de la ciudadanía que prefirió, como pasa en Puerto Rico con la Junta de Supervisión Fiscal, ante una situación donde se pierde el control del gasto público y donde sobre todo hay muchas instituciones autónomas, instituciones que se precian de ser independientes en su ejercicio presupuestario y donde es más difícil también tener un control. Esto propició que en esas dos naciones, el caso puertorriqueño y el caso guatemalteco, pues surgieran esas instituciones de control de las finanzas. Voy a completar la idea tratando el comentario, hablando sobre el tema de las compras y contrataciones. A mí me parece, insisto, que ninguna legislación, por buena que sea, va a generar el efecto deseado
si no rediseñamos completamente el papel que el Estado tiene dentro de nuestra sociedad, el tamaño que el Estado tiene y el costo que tiene. La compra, por ejemplo, de ciertos materiales de trabajo, perfectamente podrían reducirse a unos mínimos de eficiencia, de eficacia, que son conceptos primos, más no necesariamente sinónimos. Cuando usted sabe el grupo el material humano que usted mínimamente necesita. No es lo mismo el número de cubículos, de sillas de trabajo, de computadoras, como mencionó el propio abogado Barranco, de toda la parafernalia alrededor, el equipamiento alrededor de ese trabajador. No es igual saber si se tiene que hacer para 50 empleados, para 100 servidores públicos que son mínimamente necesarios, que para 600, 700, 1200 o 2000, porque así a lo mejor lo indican las necesidades del partido, porque así lo indica a lo mejor los compromisos financieros, los compromisos políticos que se han tenido que hacer con gente. Más en un momento donde se habla demasiado de que las bases, por ejemplo, del partido ganador de las pasadas elecciones están reclamando temas de trabajo, y donde hemos visto incluso a algunos legisladores, verbigracia, un senador, creo que ayer salió la información, yo voy a hablar con el presidente de temas de empleo para los compañeros. Ni critico al que a lo mejor hizo campaña política y se le prometió una posición en el Estado, que posiblemente sea un compromiso que tarde o temprano a lo mejor haya que cumplir, y que esa persona a lo mejor se siente y tiene las condiciones para dar un buen servicio público. Pero también diré que esa visión del Estado como botín se mantiene de manera permanente y afecta el tema de compras y contrataciones, porque agrandar el ejército, el enorme ejército de funcionarios públicos, a su vez agranda las necesidades de luego el Estado brindar a todos ellos unas condiciones mínimas para que por lo menos se presenten a trabajar en el horario en que en teoría allí se trabaja. El Estado no genera riqueza, eso es bueno recordarlo. Toda la riqueza que el Estado maneja la recibe a través de la fiscalización, de conculcar riqueza a las personas físicas y jurídicas que venden, compran, ahorran y hacen todas las transacciones que permiten las normas, las leyes. Luego, el Estado puede endeudarse a nombre de sus contribuyentes. Se endeuda para hacer obras de infraestructura, para canalizar una serie de políticas donde se entiende, al no existir hoy por hoy las formas de recibir esos volúmenes, entonces puede ser bueno y válido que lo haga en situaciones de crisis. No nos vamos a meter obviamente en todo lo que se ha hecho en nombre de eso, y puede también, a través de políticas monetarias, a través de la erogación monetaria, bien o mal, puede también generar cantidades de riqueza tangible, sobre todo en moneda y billetes. Todas esas formas pasan una factura en el bolsillo del contribuyente. Eso quiere decir entonces que todos los empleados del Estado están ahí para dirigir procesos, no creen riqueza. Dirigen procesos que en teoría tienen que ayudar a los contribuyentes, a las personas físicas y jurídicas, a obtener aquello que, según sobre todo este neolenguaje constitucional y legal, es un derecho fundamental, o es una política pública que se promete y se asegura tenemos derecho, es decir, sin dar más nada a cambio que no sea cumplir con las normas. Entre ellas la educación pública, la salud pública, la seguridad pública, la protección de vidas y propiedades, la infraestructura en general. Esto, con el tema de las compras y contrataciones, lo quiero conectar y para esto ir ya concluyendo. Insisto, y me alegra sobremanera ver la inspiración de un joven como este abogado que dice que, bueno, yo trabajo en el sector privado, me va bien, soy exitoso, pero entiendo que hay cosas que deben cambiar y puedo dar unos años de servicio. Dice Thomas Sowell, que suelo citar con cierta frecuencia, economista estadounidense, que hay que tener mucho cuidado de darle poder a quienes se mueren por tener el poder. Y que todo lo contrario, el Estado debería estar poblado por gente que no tiene la obsesión de dirigirlo, de enriquecerse de él, de manejarlo y sobre todo de alimentar su ego de esas figuras tan simbólicas con las que el Estado le alimenta el ego a los funcionarios, como son la placa oficial, el chofer, entre otras figuras, hasta el que le detiene la sombrilla cuando llueve al funcionario público. Ojalá, y yo creo que técnicos como ese joven que acabamos de escuchar son un oasis en ese desierto de personas capaces, que no se desviven por el poder político, que ni siquiera le deben algo al poder político, pero que están en capacidad y tienen la intención de ayudar a hacer un Estado más eficiente y que le cueste menos al ciudadano dominicano.